Y la educación es un derecho y también una obligación de todos los ciudadanos para conseguir que sea de mejor calidad para todas las generaciones presentes y futuras. Y al respecto, el presidente Pedro Castillo en su discurso presidencial anunció que iba a declarar en emergencia este importante sector del Perú, y ya el Consejo de Ministros inició el debate para declarar en emergencia este sector, como ya mencionaba, y para ello tenemos la presencia para conversar al respecto de la secretaria regional del SUTEP La Libertad, la señora Lourdes Vázquez. Profesora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, reciban el saludo fraterno desde acá de la ciudad de Chepén, donde me encuentro haciendo el trabajo sindical con el secretario de esta provincia, ya que se encuentra delicado de salud también. Reciban un fraterno abrazo desde acá. Muy bien, profesora Lourdes Vázquez. ¿Cuál ha sido la expectativa o la reacción del SUTEP? ¿Cuáles son los postulados o los puntos fundamentales que no pueden faltar en esta declaratoria de emergencia de la educación en el Perú? ¿En qué aspectos debe incidir esta declaratoria de emergencia para mejorar sí o sí dentro de la educación? Muy asertiva la respuesta del presidente al declarar en estado de emergencia de educación, teniendo en cuenta que en este año de pandemia, de este 2020-2021, nos hemos dado cuenta que el Estado ha tenido abandonado al sector educación, tanto también en salud. Ahí hemos venido a darnos cuenta de que no hay una buena implementación en todo el tema de la infraestructura en los centros educativos, la falta de las herramientas tecnológicas. Este año, el 2021 y el 2020, el 45% de nuestros estudiantes han desertado por la falta de herramientas tecnológicas. Entonces, esa es una preocupación y es bueno que nuestro señor presidente, que es un maestro de zona rural y que lo ha vivido todo este tiempo de pandemia, lo declare en emergencia. Lo lamentable es que no nos ha hablado cuáles van a ser las propuestas ante este estado de emergencia. No nos ha dicho qué es lo que se va a hacer, simplemente lo ha declarado. Pedimos mayor presupuesto para educación y que respete la Constitución, el artículo 16, donde nos indica de que el 6% debe ser dado a educación en el presupuesto de este 2021. Sí, de manera general se anunció un aumento del presupuesto para el sector en el discurso presidencial y esperamos también que en este debate el Consejo de Ministros se logre presentar ya los puntos claros y las estrategias adecuadas y concisas para poder llegar a que esta declaratoria de emergencia de la educación sea viable y sea efectiva y productiva, sobre todo. Y ahora, como usted bien mencionaba, en este contexto de pandemia donde se han agudizado las diferencias o la capacidad económica de los padres de familia ha sido la que ha determinado la capacidad o la calidad de la educación, lamentablemente, por su acceso, por su conectividad, para poder utilizar los medios tecnológicos para poder realizar la teleeducación, la educación a distancia. Esto no puede seguir porque la educación pública debería ser de igual o mejor calidad que la educación privada, en todo caso, en ese caso ideal que estábamos hablando. Considera que es indispensable también, están ustedes también apuntando a que se mejore y en vista de continuar la pandemia, se continúe en este sentido. Desde aquí nosotros estamos preocupados ante lo que viene ocurriendo. Ya se da las clases semipresenciales, ya lo dijo el gerente general de educación, de que este 9 de agosto se empieza la semipresencialidad en muchas de las zonas rurales. El señor presidente, nuestro presidente Pedro Castillo ha dicho que primero tienen que ser vacunados la comunidad educativa y todavía, tal vez en este año 2022, se dé la presencialidad. ¿De qué hablamos? Si solamente el 6% ha sido vacunado de acuerdo a lo que ha mencionado el 28 de julio el presidente Castillo. Entonces, ¿dónde está? Falta más del 94% de la población para que sea vacunada y no podemos exponer a la comunidad educativa a que pueda haber una tercera ola, ya que hasta el momento hay más de 250 maestros fallecidos en la región de La Libertad. Es preocupante la situación educativa, es preocupante la situación política, económica y social. Tú misma lo has mencionado. Lamentablemente el Estado no ha sabido reconocer el trabajo que viene haciendo el maestro durante estos 2 años de pandemia. Decimos 2 años, pero ya no falta más para que termine este 2021. Y el padre de familia y el profesor han tenido que cubrir con su propio pecunio el pago de ¿qué? De la luz, el internet. El Estado no ha solventado ni un céntimo ese aprendo en casa. Ha hecho inversiones devastadoras. ¿Dónde está ahorita
las tablets que ofreció. Están en un proceso, Contraloría está en un proceso de observación. Entonces, está siguiendo perjudicando a la educación. Ahora que hay un maestro en el Estado, un maestro de zona rural, esperemos que todas las promesas que él nos ha dicho, que ha prometido al magisterio que le ha dado su voto, por la confianza de un cambio, basta ya de corrupción, hemos apostado por él, esperemos que él invierta, que dé este 2022, que vigile que en el presupuesto de este noviembre de 2021 se dé el 6% para educación a este 2022. Y también ha hablado sobre el pago de la deuda social. Esperemos que ese millón que ha ofrecido a nuestros maestros se dé para este 2022, ya que en este año hay 200 millones que ya van a ser desembolsados por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de la deuda social. Estamos esperando que salga nada más la lista de los maestros beneficiarios, que saldrá en el transcurso de estos días de agosto, para saber qué maestros se están beneficiando. Muy bien, ¿está usted entonces evidenciando que hay cierto divorcio o descoordinación, o todavía no se logra una coordinación estrecha con el nuevo gobierno entre lo que está ofreciendo el presidente Castillo y lo que están promoviendo las gerencias regionales de educación, al menos en La Libertad? Ustedes se están oponiendo, ya usted en una nota que hemos presentado manifestaron también su oposición a que se retomen las clases semipresenciales o presenciales en algunas zonas rurales de La Libertad. ¿Consideran ustedes tajantemente que no están las condiciones dadas y por la falta de vacunación total de docentes? Igual ustedes no van a cumplir entonces con esas disposiciones, o piden que dé un paso atrás la Gerencia Regional de Educación? Estamos pidiendo que la Gerencia Regional dé un paso atrás sobre estas disposiciones que dan. La resolución viceministerial 121 nos dice que tiene que ser paulatinamente y que no tiene que ser obligatorio. Los directores de las diferentes escuelas están obligando a los directores de las instituciones a presentar actas donde digan que están estas instituciones implementadas. Estoy en la provincia de Chepén. Hay una institución que ha sido focalizada para que pueda reaperturar estas clases semipresenciales, pero que no tienen techo, que no tienen ni agua. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que ellos han evaluado para que se dé esa semipresencialidad y esas clases para que se reaperturen si en estas instituciones no hay condiciones favorables? Ahí, el gerente ha dicho, si hubiese una tercera ola, lo ha declarado, como dicen, van a suspender este retorno a clase. O sea, los maestros, ¿qué somos? Somos personas que van a experimentar este retorno, y si se afecta el COVID y no afecta, recién vamos a tomar ese reforzamiento, o vamos a decir, basta ya, no podemos seguir adelante. Vuelvo a repetir, son 250 maestros que han fallecido en la región La Libertad producto de este COVID. Y hay alumnos que han sido contagiados tanto en Bolívar, Patás, porque se dieron la semipresencialidad ya. Y en ese contexto de pandemia, ¿cuál es el porcentaje del total de maestros que ya fueron vacunados? Recién se va a dar la segunda dosis para los maestros de acá de las zonas rurales. Para este sábado están sacando recién la convocatoria de la segunda dosis de los maestros de zonas rurales. En La Libertad hay más de 26,000 maestros de los colegios estatales, tantos urbanos como rurales. Hablamos más de 10,000 maestros que van a iniciar sus clases semipresenciales este 9 de agosto. Entonces, un gran porcentaje no estaría apto, no estaría con los anticuerpos necesarios de la inmunización para poder regresar a las clases presenciales. Sería un riesgo total, como ustedes vienen indicando. A nivel nacional, el 45% de las instituciones educativas no tienen una infraestructura adecuada. Podemos decir, si hablamos de un 45%, más de la mitad a nivel nacional no están implementadas. ¿Y queremos empezar las clases así? Entonces, desde aquí invocamos al señor presidente Pedro Castillo para que se identifique con el magisterio y para que vele por el derecho fundamental de que es la vida y la salud de la comunidad educativa, amparada en el artículo 7 y 9 de la Constitución Política. Entonces, infraestructura, materiales adecuados y conectividad serían tres de los puntales para poder encaminar la educación, además de culminar la vacunación a docentes, para poder encaminar este sector
hacia una mejora efectiva y tangible, sobre todo por el bien de los menores, de los niños que se están formando y que han visto afectada de algún modo su educación y su formación en este tiempo de pandemia. Y lamentablemente las consecuencias de estos 2 años de la pandemia los vamos a retomar cuando empiece la presencialidad, porque eso de que el anterior ministro dijo que el 90% estaba satisfactorio en el Aprendo en Clase es mentira, es devastador. Vamos a tener y afrontar consecuencias en este año 2022 y en los próximos que vengan producto de esta pandemia del COVID-19. Desde aquí, tú misma lo has mencionado, no solamente son las vacunas, es la implementación de los servicios básicos de las instituciones y también la implementación de las herramientas básicas, de las herramientas tecnológicas como lo hemos mencionado. ¿Cuáles son esos efectos en la educación o en la formación de los estudiantes que usted menciona? Entre ellos, que muchos estudiantes han dejado los estudios, pérdida de años lectivos, tal vez muchos de esos estudiantes se dedicaron también a otras labores en sus casas, dadas las necesidades económicas, o de repente tuvieron que salir a trabajar. ¿Ustedes cuáles que tienen contacto con los alumnos, qué carencias van a hacerse evidentes cuando se retome la presencialidad? Lamentablemente el Aprendo en Casa no ha llegado para todos nuestros alumnos. Y hay que ser claros y reales. Nosotros como maestros tenemos que de una y otra manera reforzar los conocimientos de nuestros alumnos para eso cuando comience la presencialidad. Muchos de ellos han dejado de estudiar producto de los recursos económicos. Han fallecido muchos padres de familia de nuestros alumnos. Han quedado muchos de ellos huérfanos. Han fallecido maestros. Entonces, todo este contexto político social ha afectado a todos nuestros alumnos y ellos han desertado. Eso del reforzamiento es una gran mentira lo que el Estado está implementando. El alumno ya está cansado, el alumno está estresado. El maestro ahora que está cumpliendo más de 30 horas de trabajo, porque con el Aprendo en Casa, lamentablemente los maestros son sobreexplotados. Muchos de ellos que han tenido que cumplir labores de maestras, de madres de familia, de esposas, han tenido que ser también consejeras de nuestras madres de familia para poder ayudar en este tiempo de pandemia emocionalmente, psicológicamente y hasta económicamente, ayudando con el apoyo hasta de médicos para poder combatir este COVID. Mientras el Estado se ha olvidado de cada uno de ellos, de los padres, de los alumnos y del magisterio. Lamentable, profesora Lourdes Vázquez, que esta situación se persista y se ha ahondado y se ha hecho evidente ante esta situación de pandemia. Otro punto que queríamos mencionar, esperamos que esta situación también se vaya solucionando y en los próximos días estaremos conversando también al respecto nuevamente, seguramente. ¿Cuál es la posición del SUTEP frente a la inscripción del FENATE Perú? Queríamos saber de este frente, de esta Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, que por algunas declaraciones de dirigentes nacionales del SUTEP buscaría, según ellos, dividir al magisterio, porque el SUTEP lo reconocen como el único ente, la única federación que agrupa a este gremio docente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros como SUTEP tenemos 49 años de historia, de lucha, perseverancia y unidad. Seguimos adelante y siempre seguiremos luchando por los derechos de nuestros maestros. Ese es uno de los objetivos. Lamentablemente, un error que el presidente de repente o el ministro de Trabajo ha cometido en reconocer en 24 horas a una federación que cualquier maestro puede formar su sindicato con 20, con 10 o con 15 y formarlo, pero que tenga el proceso, que tenga un proceso de inscripción. Lo malo es que han utilizado el poder para sacar una resolución en menos de 24 horas. Al SUTEP siempre lo han querido dividir, no es la primera vez que un gobierno o un ministro quiere hacer. Eso es parte de nuestra lucha, es parte de nuestro trabajo, es parte de esa historia que tenemos de nosotros de enfrentar a los gobiernos por los derechos de cada uno de nuestros maestros. Así seguiremos en la lucha y seguiremos siendo un gremio fortalecido para seguir adelante y encarando y llamando que cumpla el gobierno, el presidente, las promesas que ha dado en campaña. Claro, también valdría la pena ser autocríticos para fortalecerse ustedes mismos y lograr esa unidad para que puedan conseguir mejoras para su gremio educativo, que al final va a redundar en los educandos, en los estudiantes. El presidente
Pedro Castillo el 28 de julio llamó a la unidad al pueblo, llamó que las diferencias y pensamientos ideológicos y características, que llamemos a la unidad. Lamentablemente se quedó en palabras, porque su ministro de Trabajo lo que ha hecho con una resolución express en 24 horas es tratar de dividir esta unidad fortalecida por el magisterio, pero no solo con el magisterio, lo está haciendo también con las rondas campesinas. Pero nosotros desde aquí seguiremos trabajando y fortaleciendo, vuelvo a repetir, no es el único presidente que ha intentado dividir al magisterio. Por algo tenemos una historia de 49 años de lucha y seguir reclamando a todos los gobiernos. Lo hemos hecho en el tiempo de la dictadura de Velasco, con Alan García, con Humala. Seguimos en la lucha y hasta aquí, hasta las últimas consecuencias. Muy bien, señora Lourdes Vázquez, secretaria regional del SUTER La Libertad, le agradecemos su presencia en UPAO Noticias y esperamos, por el bien de los niños y los jóvenes adolescentes peruanos que están formándose en la educación, que la situación de la educación en el Perú mejore, que se mejore también el presupuesto, la infraestructura y esta declaratoria de emergencia rinda frutos verdaderos. Muchas gracias por su presencia esta tarde. Agradecerles a ustedes los espacios que nos permiten para mantener comunicados a nuestros maestros y a nuestros padres de familia. Gracias, abrazos a la distancia. Gracias, igualmente. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más información.